Mi nombre es Juan Guillermo Arenas Carmona, estudiante de Teología Virtual, y para la asignatura de Introducción a la Filosofía he escogido el dios olímpico Ares. Bueno, Ares nace de la unión entre Hera y Zeus. Hera huye del Olimpo y se refugia en un templo dedicado a la diosa Cloris, dios de las flores y de los jardines. Cloris le dice a Hera que toque una flor en específico y resulta que era Zeus que estaba camuflado, y de esta unión nace entonces Ares. Ares siempre va a ser conocido por su falta de modales, violencia, brutalidad y todos los horrores de la batalla, pero al mismo tiempo personificaba la valentía y la fuerza incansable. Era un protector acérrimo del Olimpo y de los ejércitos, y también era conocido como el dios de la virilidad. Se cuenta que aproximadamente tuvo unos 60 hijos y unas 30 amantes. Dentro de estas amantes, el amorío que más se conoce de Ares fue el que tuvo a escondidas con la diosa Afrodita, la diosa del amor y de la sexualidad femenina. Pasa que Afrodita estaba casada con el dios herrero Hefesto. Helios, que era la personificación del sol, estaba encargado de vigilarlas. Pero para evitar justamente que fueran descubiertos, pues Ares le pide ayuda a un joven llamado Alectrión. Un día se queda dormido, no pudo avisarle a tiempo a Ares que Helios se aproximaba y descubre justamente las infidelidades que estaban teniendo ellos dos. Alectrión sufre un castigo y es convertido en gallo y está condenado a que todas las mañanas, al salir el sol, pues deben cantar. Hefesto, al darse cuenta de ese amorío, traza un plan, revela esa infidelidad ante los dioses del Olimpo. Poseidón intercede, son perdonados, pero con la condición de que debían entonces estar separados. Pero aún así ellos siguieron viéndose a escondidas, y de esa relación pues nacieron varios hijos: Fobos, Deimos, Adrestia, Anteros, Armonía y Eros. Ares se vio involucrado en ambos bandos de la guerra que se estaba trazando en Troya, ya que por una parte le prometió a Atenea y a Hera que combatiría al lado de los griegos, pero también se le prometió a Afrodita y Apolo que se iba a unir a los troyanos. Ares era conocido pues también por su armadura de bronce, su lanza, el casco de cresta y también por su gran espada. Se le representaba también a menudo como un hombre joven, sin vello en la cara, y se desplazaba en un carruaje tirado por 4 caballos que eran inmortales y que lanzaban fuegos y que llevaban pues bridas de oro. Pese a ser el dios de la guerra, no siempre salió victorioso. Se cuenta que tuvo dos derrotas. Una fue sufrida por Heracles, o conocido pues como Hércules, y también con su hermana Atenea. Hablar de mitología griega jamás va a ser un desacierto, ni mucho menos se debe considerar como algún pensamiento infantil. Hablar de mitología griega es hablar de esa respuesta que se le daba al interrogante primario, que se convierte como en el pilar fundamental de toda la filosofía: el porqué de las cosas, el porqué la vida, el porqué llueve, el porqué las estaciones, el porqué amamos. Y cuando a veces el hombre no encontraba como una respuesta racional, colocarla dentro de comillas, a esa pregunta que se generaba, pues el ingenio humano llevó a pensar de que se originaba porque había algo trascendente, algo que superaba la capacidad de pensar del ser humano, y que solamente eso
que el ser humano no podía crear o no podía darle respuesta, por ende tenía que ser algo divino. Y ahí es donde viene la explicación a muchísimas cosas, y más que la explicación, la respuesta se da en los dioses. Los dioses son la primera respuesta a los interrogantes primarios que al hombre se generaba ante aquellas situaciones naturales del entorno o de la misma existencia del ser humano. Homero y Hesíodo con sus escritos pues obviamente ya acentúan en una materia, en un constructo escritural y textual, pues el origen de los dioses, la teogonía, la cosmogonía. Y aunque son versiones que de pronto a veces no concuerdan en algunos aspectos, pues al menos los dioses sí pueden dar respuesta a esas ideas. Lo interesante y lo novedoso de la cultura griega en el aspecto mitológico con lo divino es de que muchos aspectos físicos como comportamentales de los dioses se asimilan al comportamiento humano, como dando a entender de que lo humano se diviniza y se diviniza lo humano. Entonces es como decir, bueno, yo no lo puedo hacer, pero en algún momento podría hacerlo. Y nuestra vida como seres humanos es tan perfecta que inclusive los mismos dioses se abajan hacia nosotros y permiten de alguna u otra forma pues como abrirnos el camino. El hecho de plantear ideas de los semidioses, como en este caso Heracles o Hércules, pues da a entender, y yo creo que eso también sirvió mucho para la evangelización del apóstol Pablo en Grecia, al hablar de ese Dios desconocido, y cuando habla de un Dios que se ha encarnado, para la cultura griega no fue muy ajena, eran conceptos muy similares. Entonces no, fue un acierto, fue la primera respuesta, fue la primera forma, el mito de contestar a los interrogantes esenciales que se vivían. Obviamente del mitos a logos pues ya es un paso mucho más avanzado, mucho más importante, pero eso no desmerita, es más bien el primer paso del ser humano para dar justamente entonces, como le decía anteriormente, la respuesta a esos interrogantes, y eso no desmerita, al contrario, es un gran aporte para la historia y la cultura griega.